A continuación les presento el siguiente material audiovisual elaborado por el alumno Juan Diego Cardona Vázquez. La fuerza electromotriz se denomina a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Como por ejemplo, existen diferentes dispositivos capaces de suministrar energía eléctrica, entre los que podemos conocer como pilas o baterías. Son las fuentes más conocidas por el público que generan energía eléctrica por medio de químicos, como las más comunes y corrientes son las de carbón zinc y las alcalinas, que cuando se agotan, estas no admiten ya recargas. En la imagen, en la figura A, nos muestra un circuito eléctrico abierto, sin carga o resistencia. Por tanto, no se establece la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente de la batería en este caso. En la figura B, círculo eléctrico cerrado, con una carga o resistencia acoplada a través de la cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente, como la batería. Aquí vamos a hablar de las leyes de Maxwell. Como tenemos aquí a nuestra izquierda la número 1, la ley de Gauss eléctrica, esta ley establece que el flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga neta en el interior de la superficie, siendo la constante de la proporcionalidad el inverso de la llamada constante de la permitividad en el vacío. Matemáticamente se expresa como E es el campo eléctrico y Q es la carga eléctrica. E es la llamada constante de permitividad en el vacío. La número 2, la ley de Gauss magnética. Esta establece que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada es igual a cero. Ella describe el hecho que las líneas de campo magnético comienzan y terminan en el mismo lugar, lo cual se traduce en la inexistencia de monopolos magnéticos. Matemáticamente se expresa donde B es el campo magnético. La tercera es la ley de Faraday, o tercera, que establece la fuerza electromotriz es igual a la razón de cambio de flujo magnético a través de cualquier superficie limitada por dicha trayectoria, es decir, un campo magnético variable que induce una corriente eléctrica, en consecuencia un campo eléctrico. A nuestra derecha podemos observar la 4, que es la ley de Ampere. Esta ley nos establece que una corriente eléctrica y un campo eléctrico variable son fuente de un campo magnético y se expresa como nos lo muestra en la imagen, así como las otras, que son sus fórmulas. En estas imágenes podemos ver varias. Vamos a comenzar con la imagen del generador eléctrico. Este generador es un dispositivo que convierte o se encarga de convertir en la energía mecánica en energía eléctrica. Por lo tanto, es una diferencia de potencial entre dos puntos dominados polos, por la ley de Faraday. Esta hace girar una espira dentro de un campo magnético. Se produce una variación del flujo del dicho campo a través de la espira. Por lo tanto, se genera una corriente eléctrica. La espira rectangular rota dentro de un campo magnético, por lo que el flujo del campo a través de ella varía. Se crea una corriente que circula por la espira. En la siguiente imagen podemos ver un transformador de baja frecuencia. Estos son utilizados en sectores como el industrial o iluminación, donde todavía sigue siendo necesaria la conversión de la energía. Se trata de una solución más simple que los transformadores de alta potencia, pero son igual de efectivos. En la tercera imagen podemos ver un alternador automotriz, que este es el más común y que mayormente las personas conocen. Este es un componente del sistema eléctrico que se encarga de proveer la energía eléctrica al vehículo. Necesita para diferentes características, en las que destaca el sistema de iluminación y la bobina que envía esta corriente a las bujías.
Su función es utilizado para convertir las vibraciones o movimiento mecánico, específicamente rectilíneo, en corriente eléctrica, tensión o señales eléctricas variables y viceversa. En la siguiente imagen, transformador diferencial, variable en línea. Está compuesto por 3 bobinas solenoides alineadas de punta a punta, rodeando el tubo, como lo muestra la imagen. La bobina primaria es el centro y las bobinas secundarias están en la parte de arriba y en la parte de abajo. El objeto de medición de posición está conectado al núcleo ferromagnético cilíndrico y se desliza a lo largo del eje del tubo. Corriente alternada. Impulsa la bobina primaria causando el voltaje inducido en las 2 bobinas secundarias, proporcionalmente a la longitud del núcleo de conexión, que es como lo hace funcionar. A esto se le llama el transformador.